El ministro de Asuntos Exteriores le ha quitado importancia a la llamada de los embajadores. Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar. Y no ha querido entrar a calificar al gobierno de Maduro como dictadura, tal como hizo ayer la ministra Robles, que recordó a los venezolanos que, dijo, han tenido que salir de su país por la falta de democracia y libertad. El canciller venezolano reaccionó enseguida convocando a los embajadores y habló de insolencia, grosería e injerencia, opinión también expresada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello. ¿Qué tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. Las relaciones entre ambos países se están deteriorando rápidamente desde que Edmundo González se asiló en España el pasado domingo. La tensión estalló el miércoles. El Congreso aprobó pedir al Gobierno que reconozca como presidente electo al candidato opositor. A partir de ahí, el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, cerró la puerta al diálogo. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales. Y así llegamos hasta hoy. El Parlamento de Venezuela ha comenzado a tramitar esa petición de Rodríguez y la llamada a consultas de los embajadores podría terminar en el mismo punto, en una ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero el desenlace de esta crisis todavía no está escrito. El PSOE pide tranquilidad. Porque si seguimos en esta escalada, Maduro puede hacer cualquier cosa. Incluso expulsar a estas empresas. Y por eso, en los asuntos internacionales, la diplomacia es fundamental. Pero el PP endurece su ofensiva. Pons le pide a Sánchez que retire al embajador en Caracas. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles, y es la pura verdad. El gobierno de Sánchez está poniendo paños calientes a los criminales y con eso cree que se comportarán bien. Y mientras Rajoy se reunía con Edmundo González, Feijóo apuntaba al Parlamento Europeo. Allí han impulsado una votación para pedir a la Unión Europea que reconozca al líder opositor como presidente y para que emita una orden de detención internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Nuestro país debe de liderar la defensa de la democracia venezolana en el mundo y, por supuesto, en Europa. Sumar le recuerda al PP que no sirvió de nada reconocer a Guaidó, el anterior líder opositor en Venezuela. El Partido Popular está en intentar utilizar esto contra el gobierno de España porque el Partido Popular tiene muy mal perder. Y desde Vox insisten en su propuesta. El embargo de todos los activos de los cómplices del régimen chavista en España. Y exige al gobierno que sea tajante. Vuelve la eterna duda, horario continuo o partido en los colegios. El debate está servido. Vayan de un tirón y después ya que pues a estar con nosotros. Un partido. Lo ideal es que sea flexible para que cada familia pueda elegir. Las asociaciones de padres de alumnos de centros públicos piden que haya debate. La jornada partida es más beneficiosa, pero necesitamos también un debate sosegado donde se nos haga partícipe a toda la comunidad educativa. AMPE, el sindicato de profesores, lo tiene claro, defiende el horario continuo. Para ellos la jornada partida es un parche para facilitar la conciliación y que recae en ellos. La conciliación no solo tiene que recaer sobre el centro, sino también sobre otras administraciones. Estudios concluyentes que indiquen qué tipo de jornada beneficia más al rendimiento del alumno. La OECD propone eliminar el horario intensivo de mañana. Algunos expertos creen que eso puede generar desigualdades. Porque si tú no tienes en la familia recursos para proponer actividades ricas de aprendizaje o poder estar acompañando, pues tienes a los niños probablemente enganchados a la pantalla. Por eso piden que se estudie la situación de cada centro y que no se creen posturas polarizadas, que a su juicio no sirven para nada. Ruth Ortiz recuerda que no había pasado un mes de su separación cuando, aparte de ser una mujer maltratada, pasó a ser víctima de violencia vicaria. La peor de las violencias, dice, pero a la que entonces no se ponía nombre. Pensemos que en el año 2011 ni siquiera existían estadísticas de menores asesinados en contextos por violencia de género. Esas estadísticas empiezan en el año 2013. No fue hasta 2015 cuando la ley consideró a los menores víctimas directas. La ley de infancia dio después un paso más. Violencia vicaria se hace referencia expresamente a que también es violencia de género los males que se causan a los menores que están bajo custodia.
Además, estableció la supresión del régimen de visitas para los padres maltratadores. En su carta, Ruth Ortiz también hace una petición, un protocolo en el momento de la separación, el más peligroso para evitar tantos asesinatos. Las asociaciones de mujeres coinciden. Mantener el contacto con los maltratadores es un riesgo en muchas ocasiones que se asume, ¿no?, sin darle mucha credibilidad a ese riesgo cierto, y por lo tanto creemos que hay que ser mucho más riguroso en la aplicación de ese tipo de medidas, ¿no? La madre de Ruth y José reclama al final de su carta una educación en igualdad para conseguir erradicar una violencia vicaria que azota este 2024, que ya es el año con más menores asesinados de toda la serie histórica, con 10 víctimas. ¿Hay más terremotos ahora? La respuesta es no, pero sí que en los últimos años son de mayor magnitud y ocurren a cada minuto en cualquier parte del planeta. La predicción sísmica no se puede hacer, lo que sí podemos es anticiparnos al impacto del seísmo. Pero son segundos, nos cuentan en el Instituto de Mar y Atmósfera de Lisboa. El terremoto del pasado mes de agosto les pilló por sorpresa. El seísmo fue de magnitud 5,3, pero estaba lejos del continente y eso suavizó su impacto. Hacía años que no se sentía temblar la tierra así. Se sabe que el origen del terremoto se produjo aquí, a unos 60 kilómetros de la costa, con Sines, en una falla que no tenían localizada a 25 kilómetros de profundidad, una falla que también apunta a la capital, a Lisboa. Hemos estado buscando si ha habido más réplicas después de las primeras registradas tras el terremoto para ver si podemos entender cuál es la orientación de la falla tectónica. A lo largo de la costa y hasta las islas Azores y Madeira tienen 100 puestos de vigilancia sísmica. He sabido que esta zona tiene una interacción de placas tectónicas y pueden generar terremotos de magnitud por encima de 8,5. Si el terremoto de agosto hubiera estado en vez de a 60 kilómetros de distancia, a 30, hubiera podido provocar daños en edificios viejos y otras estructuras. La última revisión del plan de protección sísmica se hizo en 2019, pero hay muchas edificaciones del centro de Lisboa, como la Baixa, que lo incumplen. En una zona muy remota, en un fiordo en la costa este de Groenlandia, las estaciones registraron una actividad inusual. Miles de sismógrafos de todo el mundo reportaron temblores. Esa oscilación fue la que se registró en sismómetros como los que se pueden ver aquí detrás, que miden la vibración del terreno. Y nadie sabía exactamente qué es lo que había ocurrido. A partir de ese pequeño hilo fue donde empezaron a tirar y empezaron a darse cuenta que esa señal podía corresponder con un fenómeno que había ocurrido en una parte remota. Nadie lo había visto, nadie lo podía explicar. A través de imágenes de satélite, del estudio de ondas y de la vibración, pudieron determinar el llamado kilómetro cero de lo ocurrido, y entonces sí encontraron una explicación. Parte de un glaciar se había derretido por el cambio climático, y es lo que provocó el desprendimiento de rocas. Era un deslizamiento de 25 millones de metros cúbicos que se había caído en un fiordo, en un glaciar de un fiordo de Groenlandia. Y eso provoca una onda que llega a 200 metros de altura. El movimiento de la ola duró 9 días. Este fiordo no había gente y no produjo víctimas, pero puede ocurrir, por supuesto, en zonas habitadas. Podría volver a ocurrir. Esta vez hubo suerte, porque en esta zona suele haber cruceros. Se comen a los perros, los inmigrantes se comen a los gatos, a las mascotas. ¿De qué estaba hablando Donald Trump? De Springfield, una ciudad obrera de Ohio, y de un bulo que ha prendido como la pólvora en Internet. Empezó hace una semana con un mensaje anónimo en Facebook de alguien que decía que inmigrantes haitianos se habían comido el gato de una amiga de su hija. Lo compartieron cuentas de extrema derecha. El lunes le dio pábulo el mismísimo número 2 de Trump. Ahora los carteles del partido dicen así: no comas mascotas, vota republicano. Y los inmigrantes temen por su vida, dicen en un centro que les brinda apoyo. En 2020 vivían en Springfield unas 60.000 personas. Desde entonces han llegado cerca de 20.000 haitianos. Huían de uno de los países más violentos y tenían papeles. Encontraron trabajo en las fábricas, revitalizaron la ciudad, pero también pusieron a prueba los servicios municipales. Si les dan tanto apoyo a los extranjeros, deberían hacer lo mismo con los de aquí, dice esta vecina. La tensión estalló en agosto de 2023. Un conductor haitiano chocó contra un bus escolar y mató a un niño de 11 años. Después de un año escuchando a políticos republicanos utilizar el nombre de su hijo en sus mítines, el martes su padre estalló. Ojalá mi hijo lo hubiese matado un hombre blanco de 60 años. Los agitadores de odio nos hubiesen dejado tranquilos. El ayuntamiento aclaraba: no hay pruebas de inmigrantes haciendo daño a mascotas. Nada impidió que horas después el expresidente que prometió el muro airease el bulo ante millones de espectadores.